tardes, good afternoon. Mi nombre es Ana, soy feliz porque soy maestra y estoy feliz porque puedo compartir esta experiencia con todos vosotros. Quiero dar por eso gracias a la organización de este congreso y sobre todo mil gracias a las personas que participan en esta experiencia que voy a compartir esta tarde. La experiencia es Tertulias Literarias Dialógicas Intergeneracionales. Es el nombre que nosotros le hemos dado. Los objetivos son, jugamos con ventaja, se lo agradezco a Rocío, el hecho de que ayer ya os sonaran, para los que no lo habíais oído, lo que son las tertulias literarias. Y entonces nosotros lo que pretendemos en estas tertulias es demostrar que se pueden llevar a cabo en otros contextos. En nuestro caso es en un contexto intergeneracional. El marco teórico, pues como se ha oído a lo largo de ayer y de hoy, es el aprendizaje dialógico y muy especialmente nos referimos al enfoque dialógico en la interpretación de los textos de Barthes. ¿Qué tienen de peculiar nuestras tertulias? Bueno, como os comentaba, se llevan a cabo entre 3 colectivos de diferentes generaciones. Las llevamos a cabo desde 2012 en una escuela del barrio del Cristo, en Aldaya, que se llama Vicente Blasco Ibáñez, y en ellas participamos los 3 siguientes colectivos: alumnado de 5º o 6º, dependiendo del grupo en el que yo soy tutora; mujeres del taller de accesibilidad del barrio, a las cuales la sociedad, son mujeres entre 25 y 49 años, a las cuales la sociedad pretende invisibilizar porque no tienen estudios académicos y por diversas casuísticas son mujeres que sufren riesgo de exclusión. Personas mayores del centro de día, también personas maravillosas de entre 71 años y 91, que algunos de ellos no saben leer y escribir y otros están aprendiendo. Y también, gracias a que estas tertulias se llevan a cabo en la biblioteca del barrio, contamos con la presencia de invitados, ¿vale? Pues han pasado por allí bibliotecarias, amigos de servicios sociales, maestras de nuestra escuela y de otras, políticos. Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo a través de la metodología comunicativa crítica por ser la más acorde con nuestro marco teórico, porque es la metodología que da voz a todos y todas las personas sin tener en cuenta pues, lo que hemos comentado, sus estudios. Paso ya a explicaros los resultados obtenidos. Las tertulias literarias dialógicas intergeneracionales multiplican las interacciones y aceleran los aprendizajes. Podéis ver aquí unas palabras de nuestros alumnos en las que pues, ellos se refieren a cómo estas tertulias les hacen conectar estas diferentes edades que hasta ahora para ellos eran desconocidas. Tienen abuelos, tienen madres, pero no tienen este trato. Hasta ahora eran familia, ahora llevamos a cabo otro trato, les están abriendo puertas. Pilar, la directora del centro de día, también comenta que en estas tertulias aprendemos más porque el cerebro, gracias a estas experiencias, rescata más hace más conexiones. Aquí tenemos un ejemplo en el que Luis nos cuenta en una tertulia cómo antiguamente todas las casas tenían un aljibe para recoger el agua de lluvia, a lo que Juana comenta, claro, y las pintábamos con cal porque hacía efecto desinfectante. Y entonces Javier, un alumno, reflexiona que entonces el bidón que tiene en el patio de su casa es como un aljibe moderno. Otro ejemplo es cuando Luismi comenta que Juan Ramón Jiménez escribe mal su apellido, porque nosotros hemos aprendido en clase que delante de I de I se escribe G, y de hecho su apellido va con G. Entonces Pilar habla de que Juan Ramón Jiménez era muy excéntrico, ¿vale? También hacía otros fallos, lo que nosotros pensamos que eran fallos ortográficos, como escribir hierba con Y. Entonces Toñi, con sus ansias de buscar, dice, vamos a buscarlo en el diccionario si no lo sabemos, cosa que hasta ahora los alumnos cuando no entienden una palabra, pues es como que no tienen ese interés o motivación en ir y buscarla. Otra conclusión que hemos observado, otro resultado, es que estas tertulias mejoran la convivencia y el acceso a la cultura. Todos los alumnos coinciden en que, los alumnos, las personas mayores, las mujeres del taller, en que hay una conexión especial en estas tertulias, que nos sentimos como en familia, ¿no? Y Clara, la que tengo aquí delante, decía que ella en su familia se siente muy bien, pues en estas tertulias también nos sentimos muy bien.
Pilar comentaba, como siempre me lo dice al oído, ¿no? Me habla de la sinergia, como el 2 más 2 no son 4, sino que son 5, porque el todo es más que la suma de sus partes. Esto es lo que ocurre en estas tertulias. Otro ejemplo de mejora de la convivencia y el acceso a la cultura, pues lo tenemos en estas intervenciones. Loli, mujer del taller, nos comenta que ella cuando iba a la escuela, su maestra la castigaba de rodillas. Claro, enseguida una alumna mía, ¿no?, levantó la mano para decir que eso hoy es impensable, que no es necesario, que aprendemos sin que haya un castigo. Y Amparo, que tiene 91 años, nos comentaba que qué suerte tenemos, ¿no?, de ir a la escuela, porque ella tenía que ir a trabajar, cuidar de sus hermanos pequeños y no pudo ir a la escuela. También hemos comprobado que las tertulias literarias intergeneracionales producen cambios personales y grupales. Hemos recogido aquí un cambio personal de diferentes participantes de los 3 colectivos. Lole, por ejemplo, comenta que ella hace unos años no pensaba que hubiera esta relación de ella con personas, con maestras, con niños, con personas de la tercera edad, y se siente muy satisfecha. Ella dice que nos quiere, nosotros la queremos y ella se quiere. Jesús sería un poco nuestro Connor de Hierro Rocío, ¿no?, que él pues antes comentaba que se aburre, pero ahora le gusta más leer. Y Antonia, pues yo me gustan mucho estas palabras porque ahora mismo me siento como ella se siente en las tertulias. Ella dice que se siente tan llena que no cabe en su sitio. Las responsables de cada uno de los colectivos también hacemos la valoración a nivel de cada grupo, y Pilar Moreno, que es la responsable del taller de accesibilidad, destaca que las tertulias son lo más bonito que les ha pasado a estas mujeres, que la transformación es brutal porque ahora se sienten válidas. El hecho de conocer clásicos, de conocer personajes de la literatura clásica universal, las hace, como ella diría, que vacilen, ¿no?, que puedan demostrar lo que saben y se sienten respetadas y valoradas. Por otra parte, en el centro de día, Pilar Gregorio, su directora, comenta que ha habido como una explosión, ¿no?, como ahora tienen sed de lectura, de comentar, de ser escuchados, porque todos les escuchamos. Y yo como maestra destacaría sobre todo que la luz que hay en estas tertulias son especiales porque las personas mayores y adultas nos transmiten una sabiduría popular que no está en ningún manual. Y también están haciendo día a día, cada tertulia, cada semana, haciendo un esfuerzo por luchar contra el sueño, contra la pérdida de memoria, el querer decir cosas y que no les venga a la boca. Entonces nos están dando un claro ejemplo de cultura del esfuerzo. También, por último, las tertulias transforman el contexto en el que se llevan a cabo. El hecho de que los 3 colectivos nos hagamos visibles en el barrio y por ejemplo, aquí con estas fotografías tenéis no solo el momento de la tertulia en la biblioteca, sino trasladarnos hasta allí, pues eso hace que en el barrio se nos vea de otra manera, que la gente tenga más sensibilidad, que seamos mejores ciudadanos, y esto evidentemente está calando en los demás. También por nuestra parte es la responsabilidad de transmitir algo que sabemos positivo en nuestro colegio y por doquier. Por último, destacar que esta investigación además tiene otras contribuciones y significación científica. Por un lado, hemos comprobado que estas tertulias intergeneracionales multiplican los beneficios de los 7 principios del aprendizaje dialógico, que con ellas nos hemos empoderado en los 3 colectivos, que soñamos porque Tere, esta mujer, comenta a los alumnos, bueno, y a todos los participantes en general, cómo los Reyes Magos le traían un higo o avellanas en sus zapatos y lo dejaban y ella era feliz. Y esto cala en los alumnos. O Linda nos comenta cómo ella llegó en patera, no en barco, no, en patera con mucha gente, cómo su padre falleció, estábamos hablando de la muerte de Platero, y ella nos contaba entre lágrimas que su padre falleció hace 3 años y a día de hoy, por culpa de papeles, todavía no ha podido ir a despedirse. Se siente la deuda de la despedida de un ser querido. Entonces todo esto cala y hace que nuestros alumnos que sean mejores personas, que nosotros seamos mejores personas, que contribuyamos a cambiar la sociedad en la que vivimos, porque estamos seguras y seguros, nos reafirmamos en que es necesario hacer una revolución, porque revolucionar significa volver a evolucionar. Y todo ello, qué mejor que hacerlo con cosas preciosas y necesarias como las tertulias literarias dialógicas intergeneracionales, ya que compartiendo clásicos
Se nos despiertan sentimientos para seguir creciendo, hacernos grandes y buenas personas y transformar nuestra sociedad. Y ahora, para acabar mi intervención, pues os dejo creo que con lo más bonito de ella, que es un vídeo que hemos preparado con mucho, mucho amor. Las tertulias literarias dialógicas intergeneracionales han cambiado nuestras vidas. Por eso queremos compartirlas con todo el mundo. Gracias a las tertulias conocemos personas de otras generaciones y nos hacemos amigos. Las tertulias nos han despertado el interés por la lectura. Gracias a las tertulias sabemos quiénes son Julieta, Platero, Ulises, Juan Ramón Jiménez, Cervantes o Shakespeare. Con estas tertulias aprendemos más porque hay más interacciones y más diversas. Las experiencias de los adultos nos sirven para relacionar lo que aprendemos en clase con la vida real. Todas las personas somos iguales desde nuestras diferencias. La edad, Cultura, Sexo o ideas. El hecho que nos valoren los demás hace que se levante nuestra autoestima. Las tertulias nos hacen visibles en nuestro barrio y a la sociedad. Las tertulias literarias dialógicas intergeneracionales Me gustan mucho. ¿por qué no te animas? Ya estoy animado. Muy bien. Muchas gracias y os dejo ya con las compañeras. Muchas gracias, Ana.